costa occidental de Malasia. Llegué como parte de una delegación japonesa encargada de documentar varios proyectos de reconstrucción portuaria. Oficialmente, ese era el motivo de mi viaje. Extraoficialmente, tenía otro. Desde el final de la infección, las relaciones entre Japón y Malasia nunca volvieron a ser las mismas. Buena parte de los archivos de aquellos primeros meses siguen siendo información reservada, y los procesos de cooperación entre ambos gobiernos avanzan con una lentitud que desesperaría a cualquiera. Aproveché esa visita para solicitar una entrevista que llevaba años intentando conseguir. Malasia fue catalogada, tras el fin de la guerra contra los muertos vivientes, como uno de los llamados países blancos. Era el nombre utilizado por los organismos internacionales para identificar a las naciones donde más del 70% de la población terminó infectada o desaparecida durante la crisis. Noruega, Jamaica, Bolivia y Malasia fueron solo algunos de los países incluidos en esa clasificación. Su ubicación geográfica terminó convirtiéndose en una ventaja, y, al mismo tiempo, en una condena. Durante las primeras semanas del brote, miles de personas intentaron llegar por mar convencidas de que las islas y las costas serían más fáciles de proteger que las grandes ciudades continentales. Barcos pesqueros, ferries, embarcaciones privadas y buques de carga llegaron día y noche transportando familias enteras que solo buscaban un lugar seguro. Nunca existieron suficientes puertos para recibir a tanta gente. Los muelles se saturaron. Los barcos comenzaron a esperar durante horas, después durante días. Bastaba un solo infectado a bordo para convertir una embarcación en una trampa. Y los hubo. Muchos. Con el tiempo, aquella ruta de escape terminó convirtiéndose en otra prisión. 12 años después, Malasia continúa reconstruyéndose. Los nuevos puertos, carreteras y astilleros forman parte de ese esfuerzo. Oficialmente, esa era la razón de mi presencia. La otra razón tenía nombre y apellido. Hassan Iskandar. En los archivos de la policía japonesa aparece relacionado con contrabando, robo de mercancías, saqueo y transporte ilegal durante los primeros meses de la pandemia. Nunca fue condenado por ninguno de esos delitos. Las solicitudes presentadas por Japón quedaron atrapadas entre recursos diplomáticos, cambios de administración y expedientes que, según la versión oficial, jamás llegaron a resolverse. 12 años después, su situación jurídica continúa siendo la misma. Un hombre buscado en un país y completamente libre en otro. Mientras los gobiernos discutían competencias y tratados, Hassan hizo algo mucho más sencillo. Construyó un imperio. Hoy controla buena parte de la actividad comercial de este puerto. Sus empresas participan en la reconstrucción de la costa occidental del país y generan empleo para cientos de personas. Para algunos es un empresario ejemplar. Para otros, un hombre que levantó su fortuna aprovechándose del peor momento de la historia moderna. Aceptó reunirse conmigo sin hacer preguntas. Los informes más antiguos lo describían como un hombre alto, fibroso y de movimientos rápidos. El hombre que encuentro frente a mí conserva el cabello negro, cuidadosamente peinado hacia atrás con abundante aceite, aunque los años le han dejado algunos kilos de más. Una barba de candado perfectamente recortada cubre parte de su rostro. En su muñeca izquierda destaca un reloj bañado en oro. Su oficina ocupa el último piso de un edificio con vista al puerto. Desde la ventana pueden verse grúas descargando contenedores, remolcadores entrando y saliendo de la bahía y decenas de obreros trabajando en los nuevos muelles. Cuesta creer que, hace 12 años, aquellas mismas aguas estuvieron cubiertas de embarcaciones repletas de personas desesperadas por escapar. Antes de sentarme, Hassan sirve 2 vasos de whisky y desliza uno hacia mí sobre la mesa. Rechazo el vaso con un gesto amable. No parece ofenderse. Se limita a sonreír, toma el suyo y bebe un pequeño trago. ¿Y cómo están las cosas por Japón? Hace años que no vuelvo por allá. ¿Todo sigue igual? ¿Cómo están las mujeres? De las pocas cosas que extraño de Japón, creo que ellas son una. No respondo. Coloco la grabadora sobre la mesa. Entrevistador. ¿Le molestas y empiezo la entrevista? Hassan Iskandar. Claro que no. Adelante. Soy un hombre ocupado, y usted parece andar con un poco de prisa. Enciendo la grabadora. Entrevistador. ¿Qué estaba haciendo cuando comenzaron las primeras noticias? Cuando el virus empezó a propagarse y todo dejó de ser un simple rumor. Hassan Iskandar. Lo que cualquier hombre responsable estaba haciendo. Trabajando. Llevando el pan a la mesa. Hace una breve pausa.
Aunque, tal vez no de la forma más honrada que otros hombres. Entenderá que hay ciertas cosas de las que no puedo hablar con demasiado detalle. Viejas costumbres. Además, ya prescribieron algunos delitos, espero. Sonríe para sí mismo. En fin. ¿Cómo les dicen ahora? ¿Zombies ya pasó de moda? ¿Les encontraron un nombre más elegante? ¿Infectados? ¿Enfermos? No sé, infectados nunca tuvo el mismo encanto. Zombie era más fácil. Más de película, ¿no cree? Hace un gesto con la mano. Perdón. Me desvío del tema. Entrevistador. El día en que el ministro dio el anuncio. ¿Dónde se encontraba exactamente? Hassan Iskandar. Cerca de la frontera. Entrando unos cargamentos. Como siempre. Tenía buenas amistades en las aduanas. Gente a la que no le molestaba mirar hacia otro lado de vez en cuando. Un par de papeles, un par de firmas, alguna llamada, y entrábamos o salíamos sin demasiados problemas. Para entonces ya se hablaba de personas infectadas. Al principio era lo mismo de siempre. Que si una enfermedad nueva. Que si fiebre. Que si era cuestión de esperar una vacuna. Pero los rumores iban cambiando cada día. Que mordían. Que comían carne. Que se levantaban después de muertos. Que seguían atacando incluso cuando les faltaban brazos o piernas. Que ya no eran humanos. Nosotros nos enterábamos bastante rápido de esas cosas. Ese tipo de rumores siempre llegaban antes a gente como nosotros que a los periódicos. Muchos empezaron a asustarse. Yo, en cambio, yo solo veía más negocio. Hassan da un sorbo de whisky. En esa época hacíamos muchas cosas. Digamos que uno de mis trabajos era transportar cosas. Vender cosas que quizá no eran del todo legales. Nada de drogas, obviamente. Ese negocio ya estaba demasiado explotado. Nosotros buscábamos otras cosas. Cuando empezó el caos, empezamos a mover personas. Ya sabe cómo se puso todo con las fronteras, los controles, la policía. Yo y mis muchachos empezamos a encargarnos de eso. Había muchos que querían sacar a sus familiares de la ciudad. Otros querían sacarlos del país. Algunos eran más ambiciosos y no solo querían llevarse a su familia, también querían llevarse sus riquezas. Dinero, objetos, lo que pudieran cargar. Y no solo transportábamos infectados. También había personas que simplemente querían salir. ¿Sabe lo difícil que era hacerlo por los medios normales? Los pasaportes, los permisos, las visas, ¿de verdad cree que era fácil salir del país en medio de todo aquello? Nosotros éramos distintos. No necesitábamos tantos papeles. Y, obviamente, no pasó demasiado tiempo antes de que dejáramos de aceptar dinero como tal. El dinero perdió valor rápidamente. Hassan Iskandar golpea levemente la mesa y mira por la ventana por un momento pensando, luego continúa. Al principio era fácil. 1, 2. No teníamos demasiados problemas. Estábamos bien informados, sabíamos cómo tratarlos, cómo evitar las mordidas, todo eso. Supongo que ya sabe que no sienten demasiado dolor. Al principio los amarrábamos. Ya sabe, había que asegurarse de que la mercancía llegara intacta y todo eso. Después empezamos a clavarlos a las sillas, a la madera. Lo que fuera necesario para mantenerlos quietos. Gruñían. Gruñían como animales. Y como no sentían dolor, forcejeaban muchísimo. Algunos terminaban arrancándose un brazo o una pierna intentando liberarse. Y cuando sentían presencia humana cerca, era todavía peor. Varios de mis camiones cayeron por culpa de esas cosas. Se quedaban ahí, gruñendo, golpeando las paredes, intentando salir. Pero nada que un buen pago a los guardias de frontera y a los controles de los pasos no pudiera solucionar. De hecho, así fue como empezó lo de París. Supongo que conoce la historia. París estaba aislada. Francia había empezado a cerrar las ciudades. Marsella, Mónaco, Lyon, cada una intentaba defenderse por su cuenta. Relativamente bien, considerando lo que estaba pasando. Entonces llegó una mujer. Creo que era alemana. Entró en París con su esposo. Era alguien importante, de mucho dinero. Su esposo empezó a sentirse mal, pero dijeron que era fiebre. Y cuando tienes dinero y poder, algunas personas dejan de hacer tantas preguntas. Fueron a un hotel. Ella se marchó. Él se quedó en la habitación. Pasaron los días. Cuando finalmente mandaron al personal a revisar qué estaba ocurriendo, abrieron la puerta y los atacaron. Un infectado. Después 2. Después 3. El hotel entero terminó infectado. Y cuando salieron. Bueno. Ya sabe lo que pasó después.
Toda la ciudad empezó a caer. Hace una pequeña pausa y vuelve a beber. Irónico, si lo piensa. Una ciudad cerrada para evitar la infección, y bastó una sola persona para abrirle la puerta. Hassan Iskandar se sirve más hielo en el vaso. Fue entonces cuando entendí que mi negocio estaba en el mar. Más específicamente, en transportar personas, infectados, cosas, lo que fuera. Dejé la parte terrestre un poco más en manos de otros. Porque cuando tienes hordas de zombies caminando por las calles, la tierra deja de ser un lugar demasiado cómodo para trabajar. Y el mar tampoco estaba libre de ellos. Ya se habrá enterado de eso, ¿cierto? Muchos países no se infectaron porque hubiera aparecido un infectado dentro de sus ciudades. Llegaban a las costas. Se caían de un barco, los arrastraba la corriente o simplemente terminaban ahí. Al parecer, no se ahogan. Podían quedarse vagando durante horas, días, incluso semanas en el mar. Y de repente aparecían en la costa de algún país, empezaban a caminar, a vagar, y muchas veces terminaban llegando a algún pueblo. Y así empezaba todo. Entrevistador. ¿Y usted lanzó a varios al mar? Hassan Iskandar. Sí. Varias veces. Habíamos recibido el pago. No teníamos que preocuparnos por mucho más. ¿A quién le importaba si después se confirmaba que los habíamos entregado? ¿Sabe el caos que había en ese momento? Bastaba con decir que el barco había desaparecido. Los lanzábamos al mar y ya. Hassan se sirve otra copa de whisky. ¿Cómo se llamaba ese héroe de Japón? El de la cabeza de animal. ¿Force Orca? Creo que así se llamaba. Entrevistador. Grand Orca. Hassan Iskandar. Ese. Debería entrevistarlo. Debe tener unas historias bastante divertidas. ¿Cómo se pusieron las cosas en la marina? La tensión, si usted creía que había tensión en las fronteras, no puede imaginarse cómo estaban las cosas en el mar. Fue una locura total. Había personas intentando viajar, otras intentando escapar, otras intentando sacar todo lo que tenían. Vi gente hacerse rica en cuestión de semanas. Y vi a ricos hacerse pobres en cuestión de días. Fue una locura, realmente. Supongo que cada quien supo beneficiarse de aquello como pudo. Entrevistador. ¿Sabe cuántas personas murieron? Hassan Iskandar. Claro. Más o menos puedo hacerme una idea. Entrevistador. Solo Japón perdió cerca del 32% de su población durante el primer año del brote. Más del 40% de los héroes federados fueron infectados o asesinados. Y eso sin contar lo ocurrido en el resto del mundo. Hassan me mira durante unos segundos. Cálmese, chico. No venga a querer darme lástima. Da otro sorbo a su copa. Cada quien se beneficia de lo que puede, ¿no? Sonríe. Al Capone se hizo millonario con la prohibición del alcohol. Hubo quienes se hicieron ricos gracias a nuestros queridos amigos los zombies. Entrevistador, cambiando de tema no queriendo discutir, aunque notaba el gusto en la expresión de Hassan. ¿Puede hablarme de la Gran Migración? Del suceso que posteriormente recibió ese nombre. Hassan Iskandar. Ah, la Gran Migración. La recuerdo perfectamente. Ocurrió 8 meses después del anuncio del primer ministro japonés, si no me falla la memoria. Para entonces algunas ciudades todavía se mantenían estables, pero otras ya habían caído y comenzó la marea. Los aeropuertos estaban cerrados en su mayoría. Los pocos que seguían funcionando estaban desbordados. Ningún país quería recibir infectados, ni personas que pudieran estar infectadas. ¿Para qué? Ya de por sí conseguir una visa podía tardar semanas. Imagínese hacerlo mientras todo el mundo estaba aterrorizado por un virus. Yo recuerdo que salimos desde el puerto. Teníamos que adelantarnos. Nos encontramos con varios militares y estaban tan desesperados que, incluso sabiendo quién era yo, no se atrevieron a detenernos. Había muy pocos barcos. Indonesia. Singapur. Filipinas. Esos eran algunos de los destinos que más se mencionaban. Había científicos, gente que sabía de geografía, de navegación, personas que aseguraban que podían mantenerse seguros en determinadas islas si colocaban los barcos de cierta manera y establecían centros de control. Mientras hubiera controles, decían, era fácil mantener un país seguro. Es fácil hablar cuando no estás ahí. Nosotros nos movilizamos y yo pude observarlo todo desde uno de los barcos. Toda esa gente amontonándose en los puertos. Los grandes puertos de Japón están diseñados para recibir muchísimo tráfico. Personas, mercancías, barcos entrando y saliendo constantemente. Pero no estaban diseñados para eso. Había personas cayendo al agua.
Otras intentando subir a los barcos. Gente empujándose. Gritando. Familias separándose. Y entonces bastaba con que apareciera uno. Solo uno. El primero que vi era un niño. Era un poco alto para su edad. Creo que estaba junto a su madre. Recuerdo cómo se le perdió la mirada. Los ojos pálidos. Después empezó a convulsionar. Esa rabia, esa locura. Y mordió a la persona que tenía al lado. Creo que era su madre. O quizá su abuela. No lo sé. En el cuello. Todo el mundo se escandalizó. La mujer cayó y durante unos segundos parecía muerta. Bueno, ya sabemos lo que ocurrió después. Se levantó. Entonces empezaron a aparecer más. Algunos salieron del agua. Otros estaban escondidos en los barcos. Y ahí comenzó el caos. Aunque ese todavía no fue el verdadero problema. Los pocos héroes que había consiguieron controlar la zona. Endeavor no estaba allí. Tampoco había grandes héroes. Pero algunos hicieron un buen trabajo. Había uno, ¿cómo se llamaba? El chico de los tubos en las piernas. El rápido. Entrevistador. Tenya Ira. Hassan. Sí. Él estaba allí. Hacía esos movimientos suyos, como de robot, intentando mantener a la gente bajo control. Y quizá habría funcionado. Pero cuando tienes tanta gente acumulada, cuando varias ciudades ya han caído y las hordas empiezan a moverse hacia donde hay supervivientes. Bueno. La horda que llegó allí, ¿cuántos eran? ¿5.000? Un poco menos. Y había unas 25.000 personas acumuladas en esa zona, sin contar a las miles que estaban dentro de los barcos. Fue una masacre. Entrevistador. Pero había barcos abandonados en la zona. El muelle también servía para reparar embarcaciones. ¿Por qué no subieron a ellos? Había espacio suficiente para esconderse, incluso para utilizarlos como puntos de defensa si se hubieran organizado. Hassan Iskandar me dio una mirada burlona. Es fácil hablar. Usted está aquí, tranquilo, sentado frente a mi mesa. Imagínese a esas personas ahí. Madres con sus hijos. Hermanos. Familias enteras. La adrenalina, los gritos, los infectados acercándose. ¿De verdad cree que alguien está pensando en organizarse? Hasta los policías y los héroes estaban perdiendo el control. Se formó la masacre. Los infectados empujaban. La gente empujaba. Todos querían subir a los barcos al mismo tiempo. Algunos se lanzaban al mar. Y lanzarse al mar tampoco era una buena opción. Es fácil pensar que puedes nadar hasta estar a salvo. Pero después te cansas. El cuerpo se vuelve pesado. Te hundes. Por eso, en mis barcos, la orden era muy sencilla. Mantenerlos limpios. Ante la menor muestra de enfermedad, no necesitábamos saber si estabas infectado. Ni siquiera necesitabas estarlo. Si tenías fiebre, aunque fuera porque habías comido algo en mal estado. Al mar. Entrevistador. ¿Y salvó a algunas de las personas que se lanzaron al mar? Hassan Iskandar. Por supuesto. Tengo un corazón muy benevolente. Salvé a muchas personas inocentes que terminaron en el agua. Entrevistador. Casualmente, entre ellas había varias personas que eran políticos o que tenían cierto poder. Hassan Iskandar. Las casualidades de la vida, supongo. Mis barcos estaban lo suficientemente llenos, así que empezamos a navegar. Nos alejamos del caos. Fue una masacre, sin duda. No quiero imaginar lo que tuvieron que enfrentar los que se quedaron allí. Aunque tengo entendido que ese héroe, el rápido, consiguió salvar a unos cuantos, una minoría. El entrevistador guardó un silencio frunciendo el ceño. Sabe que tal vez fue por culpa, no completamente, pero quizá en parte, de personas como ustedes que el virus terminó propagándose más rápido. Traficantes de personas, de órganos, mercancía ilegal, en su caso, transportar personas y mercancías entre lugares que ya estaban bajo control sanitario. Tal vez ayudaron a acelerar algunas cosas. Hassan se ríe. Se trata de aprovechar la oportunidad. Se trata de sobrevivir. Entrevistador. Yo creo que simplemente se aprovechó de la situación. Hassan deja de sonreír. Me mira durante unos segundos. Eres muy ingenuo. No añade nada más. Entrevistador. Creo que será mejor que me retire. Hassan vuelve a tomar su copa. Por supuesto. Sin problema. Disfrute de la ciudad. La entrevista termina ahí. Fue más corta de lo habitual. Había esperado que Hassan hablara durante horas, especialmente después de la facilidad con la que había comenzado a contar sus historias. Pero había algo en él que no aparecía en los registros.
Una tranquilidad demasiado cómoda para alguien con su pasado. Había escuchado que era accesible. Que aceptaba entrevistas con cierta facilidad. Incluso que disfrutaba hablar sobre aquellos años. No esperaba encontrarme con alguien tan peligroso. Apagué la grabadora, recogí mis cosas y salí de la habitación. Hassan se quedó atrás, junto a la ventana que daba al puerto. Observándome marchar.